Millonario enfrenta choque inesperado al encontrarse con mendigo negro que oculta un secreto. Javier vivía en un mundo de lujo deslumbrante. Coches negros brillantes, cenas con caviar y fiestas en rascacielos asomados a la ciudad que nunca dormía. Pero esa tarde, mientras se preparaba para una gala benéfica, otra donde habría que fingir sonrisas y conversaciones vacías, todo cambió con un simple giro del destino. Caminaba por una calle oscura, una que evitaba a toda costa. De repente, ahí estaba él, Samuel, un mendigo envuelto en harapos, con la piel oscura marcada por el tiempo y la calle, y unos ojos tan profundos que parecían tragarte, ojos como grietas abiertas en el alma. No era alguien común. En esa esquina olvidada, en medio de siluetas de grafitis que parecían chillar, Samuel apretaba una mano temblorosa contra su pecho, como si escondiera algo vital. Javier dudó. Ese encuentro rompía todo su orden. Sintió el pecho apretarse, un nudo que no sabía de. La ciudad bullía detrás, tormenta de luces y ruido, pero en ese momento todo se cayó. Samuel le habló con voz áspera, frágil, pero con una urgencia que atravesaba el aire denso. «La verdad pesa más que el oro», dijo con una calma perturbadora, mientras algo en su mirada le quemaba la piel. Los pasos de Javier se congelaron. Él, acostumbrado a mandar y controlar, ahora estaba frente a un hombre cuyo misterio lanzó una sombra brutal sobre su mundo perfecto. La ropa rota de Samuel contrastaba con el traje impecable de Javier, pero el brillo que llevaba en los ojos era mucho más fuerte que cualquier diamante. De repente, un grupo apareció de la nada, figuras oscuras que se movían rápido, con miradas duras, buscando a Samuel. El aire se tensó, la calle pareció encoger. Javier sintió cómo el sudor le resbalaba por el cuello, el corazón golpeándole con fuerza. Su vida entera, sus negocios, sus riquezas, su cómoda rutina, ahora colgaba de un hilo invisible. ¿Quién era realmente Sam? La vulnerabilidad de aquel hombre lo retaba, y más aún, lo llamaba. Javier miró a Samuel de nuevo, con miedo y extraña complicidad. En ese instante supo que su historia no sería la misma, que algo había llegado para romper esa barrera invisible entre su mundo de cristal y la realidad cruda que él siempre ignoró. Pero la pregunta clavada en su pecho era una sola. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por alguien que apenas conoce? Samuel se perdió en las sombras, sus palabras resonando en la mente de Javier con un peso inesperado, como una sentencia. La verdad puede ser más pesada que el oro. ¿Y Javier? Se quedó parado, con el pulso acelerado y la cabeza llena de preguntas que amenazaban con devorar su vida entera. La noche abrió sus brazos, oscura y fría. El primer verdadero dilema golpeaba su pecho y no había vuelta atrás. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche parecía más oscura de lo habitual. Javier aún estaba atrapado en la incertidumbre de aquellos ojos sin fondo que lo miraban fijamente. Pero la calma tensa se rompió de golpe. Un grito desgarrador cortó el aire, rebotando entre las paredes de ladrillo gris. Samuel era una mujer que apareció de la nada,
con el rostro desencajado y el pelo desordenado. Javier no la conocía, pero su voz lo arrastró hacia la realidad. La desesperación en ella era palpable, como una ola que le golpeaba el pecho. De repente, el grupo de sombras que acechaba en la oscuridad se desvaneció, dejando espacio a un caos en expansión. Samuel, que antes parecía un enigma silencioso, ahora era el centro de una tormenta. La mujer le lanzaba gemidos cargados de súplica. «¡No, no, no! ¡No puede ser!». Las palabras aturdieron a Javier. ¿Qué estaba pasando? La mujer se acercó a Samuel, atrapando su mano como si de un niño se tratara. Pero al mirarlo de nuevo, sus ojos también eran mansos, casi dulces a pesar del terror que emanaban. En un instante, todo se tornó surrealista. La ciudad a su alrededor titilaba, los coches pasaban ajenos a la lucha. Y entonces, de entre las sombras, emergió un hombre, alto, con una chaqueta de cuero negra ajustada. La luz de una farola iluminó su rostro, revelando unas facciones agudas que hablaban de sufrimiento y enojo. «Samuel, devuélvemelo», rugió, su voz resonando como un trueno en la noche. El llamado por el bien de lo que se escondía detrás de la mirada de aquel hombre hizo eco en Javier. La atmósfera se congeló. Justo cuando Samuel abrió la boca, como si estuviera a punto de hablar, una explosión de sonido cortó el aire. Era un disparo. Todo sucedió en un segundo. Javier sintió que el corazón se le detenía. Todo era confusión y terror. Samuel cayó al suelo, su cuerpo contorsionándose mientras la mujer gritaba, desgarrándose por la pérdida. «¡No! ¡Samuel!». El mundo de Javier, ese universo de trajes y cenas elegantes, se desmoronó en un instante. La sorpresa invadió su rostro y sus manos comenzaron a temblar. El hombre de la chaqueta negra se acercó, un brillo oscuro en sus ojos. «¿Sabías lo que esto significaba, Javier? Este no es solo un homeless. Él es la clave». Las palabras del extraño le cortaron la respiración. ¿La clave? ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que pensaba saber se evaporó como el aire entre sus dedos. La mujer se arrodilló junto a Samuel, las lágrimas brotando como una tormenta, mientras el hombre se giraba hacia Javier con una risa perturbadora. «Estás mucho más involucrado de lo que imaginas». Javier se sintió atrapado. El sudor le chorreaba por la frente. Sintió que el mundo se le caía encima, que su fortuna, su vida estaban en la línea. Pero lo más aterrador era esa revelación que lo zarandeaba. Samuel no era solo un mendigo. La verdad podía ser más pesada que el oro. Esa noche quedó marcada por un eco a sus espaldas. Con cada paso que daba, las sombras de la calle parecían alargarse, llevándose más de lo que podía comprender. ¿Quién era realmente Samuel? Y sobre todo, ¿qué secreto escondía que podría cambiar todo? La desesperación apretaba su pecho mientras se enfrentaba a una pregunta aterradora. ¿Y si el verdadero enemigo era él mismo? La respuesta lo atormentaba, mientras un abismo se abría ante sus pies. Sin salida. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad se fragmentó en pedazos. El disparo resonó en su cabeza como un eco ensordecedor. Samuel caía al suelo, un bulto inquieto, y la mujer con rostro de desesperación se arrodilló junto a él, como si sus lágrimas pudieran devolverle la vida. El hombre de la chaqueta negra se acercó, su figura imponente, oscureciendo la luz de la farola. «Este es solo el comienzo, Javier. La verdad está al borde de salir a la luz». Su risa era siniestra, un sonido quebrado que resonó en la mente de Javier. El corazón le latía como si intentara escapar de su pecho. Se sintió atrapado en un laberinto de caos y dolor, con la imagen de Samuel transformándose en un símbolo del peligro inminente.
¡Alguien llame a una ambulancia!, gritó una voz entre la multitud que comenzaba a formar un círculo, murmurando con miedo y curiosidad. Javier estaba paralizado, la escena ante sus ojos pareciendo un juego macabro. La mujer sostenía la cabeza de Samuel. Sus gritos desgarradores cortaban el aire. ¡No! 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 ¡Despierta, por favor! Nada tenía sentido. En un instante se dio cuenta de que había mucho más en juego. La mirada del hombre de la chaqueta se centró en él, y en sus ojos había algo más que furia. Había un tipo de conocimiento que lo llenaba de horror. Lo que Samuel sabe, lo que él es. Eso puede destruirlo todo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Javier salió en un susurro tembloroso. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eres el hombre que siempre ha querido tenerlo todo, pero nunca has cuestionado cómo lo obtuviste, respondió el hombre, sus ojos nunca apartándose de los de Javier. ¿Acaso no lo ves? Samuel es la clave para desenmascarar tu negocio, tus conexiones, la corrupción que rodea cada decisión que tomas. Es más que un mendigo, es tu pasado, tu sombra. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué sales tú de mí?, preguntó, no creyendo lo que escuchaba. La multitud murmuraba, y algunos comenzaron a apartarse, como si supieran que lo peor estaba por venir. Eres un hombre de poder, pero te crees invulnerable. Pero ¿sabías que Samuel es el último eslabón que conecta todo lo que has hecho? Algo que habías enterrado en el olvido. El hombre se acercó más, estilo negativo, pero su voz era casi un susurro. Si muere llevándote ese secreto, no solo perderás todo, te perderás a ti mismo. Javier sintió que el aire le faltaba. Las luces de la ciudad parecían volverse borrosas, como si la atmósfera pesada pudiera aplastarlo en cualquier momento. Su mente se llenó de imágenes. Cada decisión que había tomado, cada hombre que había dejado atrás en su lucha por más poder. Samuel podía ser la única conexión que quedaba entre él y un pasado que había tratado de enterrar. La mujer gritó de nuevo. Su dolor era un grito denso que se clavaba en la corteza de Javier. De repente, la luz de una ambulancia iluminó la calle, como un faro de esperanza a través de la tormenta. Pero antes de que pudiera sentir alivio, el hombre de la chaqueta negra sonrió, y sus palabras emergieron como dagas afiladas. Pero hay más. Samuel no es solo un testigo. Él tiene algo que a tu gente le preocupa, un secreto que puede cambiarlo todo, y tú sabrás en el fondo de tu ser que no podrás escapar. Y en ese instante, la ambulancia se detuvo. Las puertas traseras se abrieron y un grupo de médicos salió corriendo. El caos que se desató fue absoluto. Javier sintió que las sombras se cerraban sobre él, que la verdad lo acechaba en cada rincón oscuro de su existencia. La imagen de Samuel, tirado en la calle, se volvió una metáfora de su propia vida. Un hombre en ruinas, atrapado entre verdades que nunca había querido enfrentar. Pero cuando uno de los doctores se agachó para revisar a Samuel, el silencio se hizo palpable y Javier supo que algo iba a pasar, algo que cambiaría todo. Y justo cuando el médico levantó la vista hacia Javier con ojos llenos de compasión, una explosión de luz iluminó el cielo, como si el universo mismo hubiera decidido intervenir. Un torrente de pensamiento lo asaltó. Al final, ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Samuel? ¿Él mismo? El tiempo se detuvo. Todo se volvió confuso y aterrador. La única pregunta que resonaba en su mente era, ¿está a punto de perderlo todo? Y la noche se cerró, oscura. Con un nuevo secreto a sus espaldas, el médico levantó la vista hacia. En ese instante, todo se congeló. Algo en su expresión hizo que el corazón de Javier se detuviera.
No era solo compasión lo que veía, había miedo. ¿Qué pasa?, murmuró, incapaz de quitar los ojos de Samuel, tendido en el suelo, su cuerpo inerte. El silencio se rompió de nuevo cuando un murmullo surgió entre la multitud. «¡Es un milagro! ¡Está volviendo!», gritó alguien. Pero el médico sacudió la cabeza, y en ese momento un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La escena se desvaneció de a poco. La luz de la ambulancia iluminaba todo con tonos azules, pero la oscuridad de lo que estaba sucediendo era más potente. La mujer abrazaba a Samuel, y sus lágrimas eran una tormenta de desesperación. Pero justo cuando parecía que la muerte podía resguardo las respuestas, Samuel abrió los ojos. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Samuel, ¿me escuchas?», preguntó la mujer, su voz un hilo tenso. «Javier», dijo Samuel, con dificultad, «necesito que sepas». Fue un susurro quebrado, pero en sus ojos había un resplandor que iluminó todo. «Es la carga. Ellos vendrán». Pero no terminó. Su voz se apagó mientras su mirada se volvía hacia el hombre de la chaqueta negra, que observaba la escena con una sonrisa torcida. «Te has ganado un lío, Javier», dijo, disfrutando el momento, «pero esto apenas empieza». «¿Qué significa eso?». Javier apretó los puños. Las palabras de Samuel eran crípticas. La tensión iba en aumento. «Samuel, dímelo». «No», grita la mujer, «no hables más». Pero en sus ojos había una mezcla de terror y determinación, como si supiera que ese momento podía marcar un camino oscuro, insostenible. De repente, sonó un teléfono en el aire, un sonido fuera de lugar en medio del caos. Fue el hombre de la chaqueta negra, quien lo miró con una curiosidad maliciosa. Levantó su propio celular y comenzó a hablar, la expresión en su rostro cambiando de diversión a perplejidad. «No, no puedes estar. ¿Estás seguro?». Su voz tembló levemente. Eso cambiaría todo. Javier sintió que la adrenalina se disparaba al escuchar la frase. Esta vez, la realidad se torció un poco más. «¿Qué sabes?», preguntó, histriónico. El hombre se volvió hacia él, pero en sus ojos había un nuevo brillo, algo que no podía ignorar. «Samuel, no es lo que parece», dijo el hombre, acercándose, la voz en un susurro. «Él no es solo un mendigo. Tiene conexiones que tú no puedes ni imaginar. Su pasado está entrelazado con el tuyo y es más grande que todo lo que has creado». Javier sintió su corazón latir de nuevo, más fuerte esta vez, como si necesitara escapar, como si el suelo bajo sus pies se escurriera. «Dímelo», demandó, y su voz resonó en la noche tensa. Un desafío. «Samuel», comenzó el hombre, pero antes de que pudiera seguir, hubo un estruendo en la distancia. Una sirena de policía cortó el aire, y el hombre se puso nervioso. «Lamento decirte que su secreto no es solo un juego. Oh, no, es un legado». «¿De qué legado hablas?». Javier se sentía atrapado. La confusión palpitaba en su cabeza. La verdad lo abrumaba. «Samuel guarda un conocimiento que podría tumbar tu imperio, Javier. Y tú eres parte de esto. El pasado que pensaste que habías dejado atrás está por desatarse de nuevo». Justo cuando las palabras se asentaban en el aire, un grupo de hombres en chaquetas oscuras emergió de las sombras. Se movían rápido, sus miradas fijas en Samuel. «No dejes que se lo lleven», gritó la mujer, pero todo sucedió tan rápido. El hombre de la chaqueta negra dio un paso atrás. «Ya es demasiado tarde», murmuró, viendo cómo la escena se transformaba en una batalla por el futuro de todos.
La gente gritaba. La tensión alcanzó su punto máximo. Samuel, aún tumbado, levantó una mano. Su mirada suplicante encontró la de Javier. «Dile la verdad, Javier. Dile la verdad». Y entonces, un nuevo disparo sonó. Esta vez desde la multitud. Un momento de silencio pesado y el mundo se desmoronó. Javier se detuvo, quedándose helado. ¿Qué significaba todo esto? La realidad se fracturó de nuevo, creando un abismo que parecía engullirlo a él también. Los gritos se intensificaron, pero una nueva luz se mostró en el horizonte, una verdad que estaba destinada a aparecer. ¿Podría realmente perderlo todo? Era imposible. Su vida se había convertido en un caos y las sombras se acercaban aún más. El médico levantó la vista hacia Javier. En ese instante todo se congeló. Algo en su expresión hizo que el corazón de Javier se detuviera. No era solo compasión lo que veía. Había miedo. «¿Qué pasa?», murmuró, incapaz de quitar los ojos de Samuel, tendido en el suelo, su cuerpo inerte. El aire se llenó de murmullos entre la multitud. «¡Es un milagro! ¡Está volviendo!», gritó alguien. Pero el médico sacudió la cabeza, y en ese momento un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La escena se oscureció poco a poco. La luz de la ambulancia iluminaba todo con tonos azules, pero el aire se sentía denso. La mujer abrazaba a Samuel, y sus lágrimas parecían una tormenta. Pero justo cuando la muerte parecía llevarse las respuestas, Samuel abrió los ojos. Javier sintió que su pecho se comprimía. «Samuel, ¿me escuchas?», preguntó la mujer, su voz un hilo tenso. «Javier», dijo Samuel, con dificultad. «Necesito que sepas». Su voz era un susurro quebrado, pero había un destello en sus ojos que iluminó todo. «Es la carga. Ellos vendrán». Pero no terminó. De repente, un hombre emergió de la multitud, sus ojos fijos en Samuel, su rostro oscuro y decidido. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante. Javier sintió un nudo en el estómago. «Aleja tus manos de él», gritó el hombre. Con un movimiento rápido, se agachó y levantó algo del suelo. Un pequeño dispositivo en forma de cilindro. «¡No! ¡No toques eso!», gritó el médico. Pero ya era demasiado tarde. El hombre apretó un botón y una explosión de luz cegadora barría la calle, haciendo que todos se cubrieran los ojos. El mundo pareció detenerse, y el destello resonó como un trueno en sus oídos. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La luz era tan intensa que la oscuridad se volvió insostenible. Cuando recuperó la vista, la realidad se había transformado. El hombre de la chaqueta negra y el médico estaban en un rincón, mirándose con desesperación, sus rostros pálidos. El hombre con el dispositivo sonreía, una risa siniestra, como si hubiera desencadenado un espectáculo de caos. «La verdad ha salido a la luz, Javier. Tu mundo de cristal se desmorona». La multitud empezó a murmurar, el miedo se instaurando como una maldición. La mujer arrodillada junto a Samuel grita: «¿Qué has hecho?». Javier se dio cuenta de que su corazón latía desbocado. En la confusión, vio cómo la mirada de Samuel se apagaba, su expresión cambiando a una mezcla de horror y comprensión. «¡Sam! ¿Qué significa esto?», grita, la desesperación retumbando en su voz. «Lo que ellos buscaban», murmuró Samuel en un hilo de voz. «Ya no puedo esconderlo». Y en ese momento el hombre sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada estaba cargada de una verdad devastadora. «Samuel es más que un mendigo. Es el puente entre tú y quienes realmente mueven los hilos de tu fortuna. Ese dispositivo desbloquea secretos, Javier. Secretos que habías enterrado». De repente, un estruendo retumbó en el aire. Un golpe casi físico que hizo temblar a todos.
Los hombres de las chaquetas oscuras comenzaron a avanzar y la mujer gritaba entre lágrimas. La atmósfera se tornó eléctrica y Javier comprendió que no había tiempo. «Samuel, ¿qué hay en ese dispositivo?», gritó, acudiendo hacia ellos. Pero Samuel cerró los ojos, como si ya no hubiera vuelta atrás. «La carga, Bits, es tu destino, y ellos no se detendrán». Javier sintió que el aire se le escapaba, que todas las preguntas colisionaban en su mente. ¿Qué destino? ¿Qué secretos? La verdad era más pesada que el oro, y ahora la noche parecía tragarse todo. Quedó parado, con el mundo desplomándose a su alrededor, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿vale la pena arriesgarlo todo? Mientras la multitud gritaba y corría, sintió que su vida colgaba de un hilo, y el hombre de la chaqueta negra avanzaba, sus ojos brillando con conocimiento. «El juego ha comenzado, Javier. No hay marcha atrás». Un nuevo disparo resonó en la noche, y las luces de la ambulancia se apagaron. En un tornado de confusión y miedo, el verdadero enemigo podría ser él mismo. La verdad lo acechaba a cada paso. Samuel levantó la vista hacia Javier. Un destello de reconocimiento cruzó por su mirada. Era como si todo lo que había pasado antes de este momento se agitara en sus ojos, acumulando significado en un instante. «Javier», dijo apenas un susurro entre el ruido que los rodeaba, «la carga no solo soy yo». Con cada palabra, el caos alrededor de ellos parecía desvanecerse, como si el mundo se hubiera detenido por un breve segundo. La mujer a su lado se agarraba a su mano, sus lágrimas chorreando con desesperación. Javier contuvo la respiración, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué quieres decir, Samuel?». Todo estalló de nuevo cuando el hombre de la chaqueta negra se acercó. Su risa maliciosa rebotaba entre la multitud. «No estás listo para escuchar la verdad, Javier. Pero debes saber que todo lo que creías saber sobre tu vida es un engaño». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un mendigo. Había algo más profundo. Un misterio que iba más allá de su comprensión. «¿Qué estás diciendo? Dímelo de una vez», gritó, su voz resonando con urgencia. «Samuel», la mujer lo interrumpió, su voz repleta de pánico. «¿No lo entiendes? Ellos ya están aquí». La atmósfera se volvió eléctrica. Y antes que Javier pudiera procesar su miedo, un grupo de hombres apareció de la nada, emergiendo de las sombras. Sus rostros eran fríos, decididos. La multitud comenzó a retroceder. Los gritos se alzaban a su alrededor. Javier sintió que el pánico lo invadía, la adrenalina inundando su cuerpo. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritó un hombre de chaqueta oscura, señalando a Samuel. Pero en el momento en que se disponían a moverse, un disparo resonó. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Samuel se desplomó. El tiempo se detuvo. Javier vio cómo la mujer lloraba. Su desgarrador grito resonó en el vacío. Todo lo que había conocido, su mundo de lujo y poder, desapareció en un susurro. El hombre de la chaqueta negra se abalanzó sobre ellos. «No, no se lo lleven», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Una figura se separó del grupo. Era un hombre mayor, con canas y un brillo en los ojos que se parecían a los de Samuel. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exclamó, su voz resonando con dolor. «Tenías que decírmelo todo. Ahora es demasiado tarde». Las palabras de este nuevo hombre golpearon a Javier como un rayo. Estaba claro que había una historia que jamás había imaginado. «¿Quién eres tú?», preguntó, el miedo transformándose en confusión. «Soy su padre», respondió con firmeza el hombre. «¿Y él?
Él es el último de los nuestros. El aire se volvió frío. Javier sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Samuel no era solo un mendigo, era algo más grande, una conexión a un legado que desconocía. ¿Qué estás diciendo? No puede ser, se le rumbó, las palabras atoradas en su garganta. Samuel es parte de algo que tú, Javier, has estado buscando sin saberlo, un tesoro que nunca imaginaste que existía. ¿Y tú? Tú también lo eres. El hombre avanzó, su mirada intensa iluminada por un fuego antiguo. Antes de que Javier pudiera procesar todo, una explosión sacudió el suelo. Una llamarada de luz y ruido lo arrojó al suelo, y el dolor lo envolvió. La escena se tornó caótica, y los hombres de chaquetas oscuras rodearon a Samuel, preparándose para llevárselo mientras la mujer gritaba con tristeza: ¡No! ¡No lo dejen ir! Al instante comprendió que la verdad oculta no era solo un secreto, era un peligro que podía acabar con todos ellos. El hombre de chaqueta negra sonrió maliciosamente, su figura desdibujándose entre el caos. ¿Listo para verte caer, Javier? Javier intentó levantarse, pero una presión inminente lo mantenía en el suelo. La realidad giraba, y una única pregunta resplandecía en su mente: ¿quién soy yo realmente? Mientras la confusión reinaba, la noche oscura envolvió la escena, y el eco de la frase resonó: la verdad puede ser más pesada que el oro. Todos los ojos estaban fijos en él, y en ese instante el verdadero juego había comenzado. La escena a su alrededor se volvió un torbellino de caos. Javier tenía el corazón en la garganta, el eco del disparo resonando en sus oídos. Samuel yacía en el suelo, y el miedo en la mirada de la mujer estaba a punto de consumirlo todo. La multitud retrocedía, y la tensión crecía, palpándose en el aire como electricidad. ¡Samuel!, gritó ella, pero el nombre sonó lejano y vacío. Javier se sentía atrapado, como si un peso invisible lo mantuviera en el suelo. Las sombras danzaban a su alrededor, y la figura del hombre de la chaqueta negra se erguía en el centro del desorden, casi disfrutando del espectáculo. «Esto es solo el principio, Javier», murmuró, sus ojos brillando con una chispa de conocimiento oscuro. El momento se volvió surrealista. La luz de la ambulancia había creado un escenario de película. Pero antes de que pudiera procesar el horror, otro estallido sacudió el aire. Un hombre, mayor y desaliñado, surgió entre la multitud, empujando a la gente con desesperación. «¡Samuel!», gritó, su voz llena de pavor. Era el padre de Samuel. Javier aplaudió las piezas del rompecabezas, pero no era lo que parecía. El hombre avanzó como un rayo hacia su hijo en el suelo. «Lo prometí. No puedes irte, hijo». La mujer, que antes se había desplomado en llanto, ahora se puso de pie, con una energía inesperada. «¿Por qué hiciste esto? Toda tu vida has estado jugando con cosas que no entiendes». A medida que sus palabras resonaban, el aire se tornó pesado, como si la gravedad estuviera cambiando. El ruido de sirenas se acercaba, pero lo que siguió fue aún más inesperado. Samuel abrió los ojos, pero esta vez no eran sus ojos los que lo reconocían. Con una voz profunda, casi no humana, dijo: «No es la muerte lo que teméis, es la verdad». Una calma sobrenatural llenó el ambiente en ese instante. Los murmullos de la multitud se hicieron más volátiles. «¿De qué hablas, Samuel?», preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Todo lo que has conocido, Javier, se desmorona ahora», continuó Samuel, su voz resonando de otra manera, como si proveniera de otra dimensión. «El juego que has estado jugando es más peligroso de lo que imaginas. Ellos se ocultan en las sombras, esperando». Su mirada se centró en el hombre de la chaqueta negra. «Y tú eres parte de su legado». Javier abrió la boca,
pero no pudo articular ningún sonido. Las palabras de Samuel lo aplastaban. ¡Qué legado!, gritó, sintiendo la desesperación arrastrándolo hacia el abismo. «¡Espera!», comenzó a decir el hombre de la chaqueta negra, pero una risa sombría brotó de los labios de Samuel. «¿Crees que puedes jugar al poder sin consecuencias? Hay más en juego que tu fortuna. Hay secretos que ni siquiera tú conoces». En ese instante, una sombra se deslizó entre la multitud. Un brillo plateado cruzó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre mayor, el padre de Samuel, se desvaneció de la vista, al mismo tiempo que un grito desgarrador resonó en el aire. ¡No! La mujer se lanzó hacia adelante, pero se detuvo en seco. Javier sintió que el mundo se detenía. Todos los ojos estaban allí, mirando, esperando. ¿Qué era lo que había sucedido? La mirada de la mujer se oscureció. Su rostro se transformó. «Te advertí, Samuel. No debiste hacerlo». Y al instante comenzó a retroceder, convirtiéndose en una sombra entre el caos. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, sintiendo el frío de la verdad acercarse. Y era entonces que comprendió. «¡No te vayas!», gritó, pero el silencio que le respondió era más contundente que cualquier grito. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de la chaqueta negra sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa de triunfo. «¿Sabías que había riesgos, Javier? Y lo que Samuel acaba de liberar cambia las reglas para todos». Y de repente la escena estalló en pánico, y lo que parecía ser un dramático giro del destino ahora se convirtió en una pesadilla. Las luces de la ambulancia iluminaban el caos, y el mundo de Javier se desmoronaba. Él, un hombre de poder, ahora era solo un peón en un juego oscuro del que no tenía control. La noche se sumió en el caos, y en ese momento, una sombra emergió de la oscuridad, un rostro familiar. Era el hermano perdido de Javier, aquel que creía muerto desde hace años. «He venido a reclamar lo que es mío», dijo en un tono profundo y sereno, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La verdad lo envolvió como un manto pesado. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras todos miraban atónitos, Javier sintió que se desvanecía. La historia que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. Ya no sabía si el verdadero enemigo estaba fuera o dentro de él. La oscuridad se acercaba, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué más no sabía? La noche se tragó su grito y dejó solo el eco de sus preguntas. La escena a su alrededor se volvió un torbellino de caos. Javier tenía el corazón en la garganta, el eco del disparo resonando en sus oídos. Samuel yacía en el suelo, y el miedo en la mirada de la mujer estaba a punto de consumirlo todo. La multitud retrocedía, y la tensión crecía, palpándose en el aire como electricidad. «¡Samuel!», gritó ella, pero el nombre sonó lejano y vacío. Javier se sentía atrapado, como si un peso invisible lo mantuviera en el suelo. Las sombras danzaban a su alrededor, y la figura del hombre de la chaqueta negra se erguía en el centro del desorden, casi disfrutando del espectáculo. «Esto es solo el principio, Javier», murmuró, sus ojos brillando con una chispa de conocimiento oscuro. El momento se volvió surrealista. La luz de la ambulancia había creado un escenario de película. Pero antes de que pudiera procesar el horror, otro estallido sacudió el aire. La multitud se dispersó, cuerpos se movían, sombras se desdibujaban. Un hombre, mayor y desaliñado, surgió entre la multitud, empujando a la gente con desesperación.
¡Samuel!, gritó, su voz llena de pavor. Era el padre de Samuel. Javier aplaudió las piezas del rompecabezas, pero no era lo que parecía. El hombre avanzó como un rayo hacia su hijo en el suelo. ¡Lo prometí! No puedes irte, hijo. La mujer, que antes se había desplomado en llanto, ahora se puso de pie, con una energía inesperada. ¿Por qué hiciste esto? Toda tu vida has estado jugando con cosas que no entiendes. A medida que sus palabras resonaban, el aire se tornó pesado, como si la gravedad estuviera cambiando. El ruido de sirenas se acercaba, pero lo que siguió fue aún más inesperado. Samuel abrió los ojos, pero esta vez no eran sus ojos los que lo reconocían. Con una voz profunda, casi no humana, dijo: «No es la muerte lo que teméis, es la verdad». Una calma sobrenatural llenó el ambiente en ese instante. Los murmullos de la multitud se hicieron más volátiles. «¿De qué hablas, Samuel?», preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Todo lo que has conocido, Javier, se desmorona ahora», continuó Samuel, su voz resonando de otra manera, como si proveniera de otra dimensión. «El juego que has estado jugando es más peligroso de lo que imaginas. Ellos se ocultan en las sombras, esperando». Su mirada se centró en el hombre de la chaqueta negra. «Y tú eres parte de su legado». Javier abrió la boca, pero no pudo articular ningún sonido. Las palabras de Samuel lo aplastaban. «¿Qué legado?», gritó, sintiendo la desesperación arrastrándolo hacia el abismo. «Espera», comenzó a decir el hombre de la chaqueta negra, pero una risa sombría brotó de los labios de Samuel. «¿Crees que puedes jugar al poder sin consecuencias? Hay más en juego que tu fortuna. Hay secretos que ni siquiera tú conoces». En ese instante, una sombra se deslizó entre la multitud. Un brillo plateado cruzó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre mayor, el padre de Samuel, se desvaneció de la vista, al mismo tiempo que un grito desgarrador resonó en el aire. «¡No!». La mujer se lanzó hacia adelante, pero se detuvo en seco. Javier sintió que el mundo se detenía. Todos los ojos estaban allí, mirando, esperando qué era lo que había sucedido. La mirada de la mujer se oscureció. Su rostro se transformó. «Te advertí, Samuel. No debiste hacerlo». Y al instante comenzó a retroceder, convirtiéndose en una sombra entre el caos. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, sintiendo el frío de la verdad acercarse. Y era entonces que comprendió. «¡No te vayas!», gritó. Pero el silencio que le respondió era más contundente que cualquier grito. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de la chaqueta negra sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa de triunfo. «Sabías que había riesgos, Javier, y lo que Samuel acaba de liberar cambia las reglas para todos». Y de repente, la escena estalló en pánico, y lo que parecía ser un dramático giro del destino ahora se convirtió en una pesadilla. Las luces de la ambulancia iluminaban el caos, y el mundo de Javier se desmoronaba. Él, un hombre de poder, ahora era solo un peón en un juego oscuro del que no tenía control. Al mismo tiempo, un fuerte retumbo sacudió el suelo. La tierra tembló bajo sus pies, y la multitud pareció unirse en un grito colectivo. Javier miró a su alrededor. Nadie sabía de dónde venía ese sonido. Vino de la oscuridad, un eco de peligro, de advertencia. En ese momento, el cielo se rasgó. Una luz intensa brilló, iluminando el lugar como si una estrella cayera. De entre la explosión de luz, emergió una figura. Era alta e imponente, con una mirada que desafiaba la existencia misma. «He llegado por el legado», dijo la figura con un tono que reverberaba en el aire. Y cuando los presentes ocuparon su sitio, un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier. La figura era familiar. «¡No!
¡No puede ser! Javier supo que conocía esa voz, esa presencia. Era su propio hermano, el que creía muerto. «Tú lo mataste», murmuró, al borde de la desesperación. «Y ahora, la verdad saldrá a la luz», dijo el hermano, extendiendo una mano hacia Samuel. La atmósfera se volvió insostenible. Las miradas de todos estaban fijas en él. Javier sintió su sangre helarse. «¿Qué hubieras hecho, Javier?» Las sombras comenzaron a cerrar el espacio. Él había sido un juego de mentiras. La verdad siempre había estado ahí, y él no lo había visto. Javier se quedó parado, paralizado por el impacto de sus palabras. La verdad se alinearon. Cada decisión, cada momento, cada sacrificio, todo lo que has creído, es solo la punta del iceberg, continuó el hermano. Samuel, su historia y la tuya están entrelazadas. El peso de lo que has sostenido por años está a punto de caer. La revelación lo hizo tambalear. Una mezcla de miedo y rabia lo invadió. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció. El caos dejó de sonar, y con ello, una pregunta quedó en el aire. ¿Era él el verdadero enemigo en su propia historia? La oscuridad se cernía y un nudo se formó en su pecho. Al mirar hacia la mujer, el mundo se volvió denso. La verdad era más que la carga que siempre había temido. El próximo movimiento sería su decisión, pero las consecuencias ya estaban a la vista. Javier no estaba preparado para lo que vendría. Javier se quedó parado, sintiendo cómo el peso de la verdad caía sobre él. La figura de su hermano, quien creía muerto, lo miraba con una intensidad que cortaba el aliento. El rostro de su hermano era una mezcla de dolor y resolución. La multitud, que antes estaba al borde del pánico, ahora respiraba un aire de asombro, como si la revelación hubiera tejido un nuevo destino para todos. ¿Por qué volviste? Javier apenas podía vocalizar la pregunta. Su corazón latía con fuerza, como si temiera lo que pudiera venir. Porque no tenía otra opción. El hermano respondió, su voz profunda resonando entre los murmullos. La historia que creías conocer no es más que una fachada. Todo lo que has hecho, todos esos años, son solo peones en un juego más grande. Una conspiración que se remonta a mucho antes de que nacieras. La mujer, que había estado apoyando la cabeza de Samuel, ahora también miraba al hermano con incredulidad. ¿Qué sabes tú de esto?, gritó, su voz desgarrada. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque estaba huyendo de ellos, él dijo, señalando con el dedo a la oscuridad que acechaba más allá de las luces parpadeantes de la ambulancia. La verdad parecía arder en su mirada. Y ahora han venido por todo, por Samuel, por ti, por mí. El aire se volvió tenso. Un destello de luces rojas y azules iluminaba el caos, pero en ese momento un sonido diferente cortó el aire. Era un susurro al principio, pero rápidamente se transformó en un clamor, un retumbar de pasos. Javier vio que un grupo de hombres de negro se movía entre la multitud, sus miradas frías y decididas. «¡Ellos vienen!», el hermano dijo, mirando hacia el horizonte, como si los viera acercarse. «No están aquí para jugar, están aquí para recuperar lo que creen que les pertenece». Javier sintió que el terror lo invadía. La revelación de que había estado envolviendo su vida en mentiras ahora se sentía como un collar de espinas. ¿Qué misterio había estado encubriendo? Su vida había estado construida sobre una ilusión. «¡No lo permitiré!», gritó, apretando los puños. Pero en el fondo sintió el nudo de su propio destino tirando de él, como si los hilos de su existencia se estuvieran desenredando. ¿Qué más hay? ¿Qué más se oculta detrás de todo esto? Pero antes de que pudiera recibir respuesta,
Uno de los hombres de negro levantó un arma. El tiempo parecía ralentizarse. La mujer gritó: ¡Cúbrete! Javier se giró, justo a tiempo para ver cómo un destello de luz surgió de la arma, pero no fue un disparo. Era una explosión, pero no de sonido. Era una liberación de energía que chocó contra todo a su alrededor. Con un rugido sordo, el suelo tembló y una onda de choque los lanzó a todos al suelo. En medio del caos, cuando el polvo se asentó, Javier se levantó, aturdido. El hombre que había disparado yacía en el suelo, pero no había rastro de sangre. Era como si hubiera desaparecido en una nube de humo. Miró a su hermano, que había caído de rodillas, con una mirada horrorizada. ¿Era un portal?, dijo su hermano, su voz temblando. ¿Qué? ¿Qué portal? Javier sentía que el mundo giraba. No entiendo. El hermano levantó la mirada y en esos ojos había una mezcla de miedo y reconocimiento. Ellos estaban tratando de cruzar a este lado, y si logran hacerlo, será el fin. Todo lo que conocemos, todo lo que hemos construido se desmoronará. En un giro completamente inesperado, Javier sintió que su pulso se aceleraba. No, era solo un juego de poder. Había algo más profundo, algo que no había considerado. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Era su familia, Samuel, o eran estos hombres que anhelaban un poder que ni él mismo sabía que existía? «Yo», comenzó a decir, pero el resonar de otros pasos comenzaron a llenar el aire. Un grupo más grande de hombres de negro apareció, y Javier sintió como algo oscuro se acercaba a su familia. No, no puede ser. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, una sombra emergió del grupo. Era una figura imponente, un rostro conocido. «Javier», dijo esa voz que retumbaba, resonando en su memoria. «Llegaste justo a tiempo». Era su padre. La revelación lo golpeó como un mazo. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había estado detrás de todo? Las preguntas llenaban su mente, mientras el destino de todos pendía de un hilo. Entonces, Javier comprendió la cruda realidad. Estaba en el centro de un juego que nunca había elegido, y la dificultad de elegir un bando se agazapaba como una sombra en su corazón. «No», gritó, pero era demasiado tarde. Las decisiones ahora llevaban un costo, y el sentimiento que lo invadía era uno de desesperación pura. La oscuridad los rodeaba, y la única certeza que quedaba era el peso de la verdad. ¿Qué haría ahora? ¿Quién podría realmente confiar en lo que estaba por venir? Una explosión de luz llenó el lugar. Pero en lugar de temor, Javier sintió que toda la adrenalina acumulada lo empujaba hacia adelante. El caos envolvía a todos, pero él solo podía concentrarse en las palabras de su hermano. «¿Por qué has vuelto ahora?», preguntó, la voz temblándole, atormentado por las implicaciones. «Porque la verdad nos ha alcanzado», su hermano respondió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y pena. «Ya no hay más tiempo. Tienes que saber que nuestra familia siempre ha estado envuelta en esto, en un juego donde las piezas jamás han estado en su lugar». Javier miró a Samuel en el suelo, luchando por mantenerse consciente. La mujer a su lado lloraba, su dolor palpable. «Samuel, no te vayas», gritó, pero el tiempo se desvanecía y el verdadero peligro se alzaba ante ellos. Los hombres de negro avanzaban y Javier supo que el momento de actuar había llegado. La atmósfera estaba electrificada. «¡Deténganse!», gritó. Sus palabras resonaron, llenas de una nueva arrogancia. Sus manos temblaban, pero él se aferró a la determinación. «¿Qué quieren de nosotros?». El hombre de la chaqueta negra sonrió con desdén. «Todo, Javier.
lo que había oculto por generaciones, y tú eres la llave. La revelación lo atravesó como un rayo. Una mezcla de desasosiego y decisión lo invadió. No dejaremos que se salgan con la suya. Detrás de él la mujer se levantó, su rostro enrojecido, pero su mirada era fuerte. «Estamos juntos en esto». Entonces, un grito desgarrador sacudió el ambiente. Samuel luchaba por ponerse de pie. «Javier, tienes que escapar. No puedes dejar que esto termine de esta manera». Sus ojos, aunque débiles, reflejaban una luz de esperanza. Las sombras que avanzaban contra ellos eran frías y decisivas. El hermano de Javier dio un paso al frente. «No, Samuel, no voy a dejar que tu sacrificio sea en vano». Miró a Javier y le susurró: «Tú eres parte de esto, hermano. Acepta tu verdad». Y, en un destello de claridad, Javier lo entendió. No era solo el fin de su historia, era el nacimiento de algo nuevo. Con la fuerza que jamás había conocido, alzó la voz nuevamente. «¿Qué secreto guardan? Enfrentémoslo juntos». El hombre de la chaqueta negra frunció el ceño, pero en su mirada había un destello de sorpresa y respeto. «¿Y qué te hace pensar que tienes alguna opción?» Javier sintió la energía fluir por sus venas. «Porque estoy decidido, porque sé que los vínculos familiares y la verdad pueden ser más poderosos que cualquier sombra». En ese instante, una luz intensa emergió de Samuel, invadiéndolo todo. Era como si los secretos enterrados comenzaran a fluir como un río. Todo se iluminó, y en un momento de pánico clarificador, el grupo de hombres de negro se detuvo, mirándose entre ellos. «No, no permitiré que esto ocurra», gritó el líder, pero su voz sonaba más insegura. El tiempo se detuvo. Javier tomó la mano de su hermano, sintiendo una conexión visceral, unida por un legado de verdad. «Nuestra familia ha estado unida en estos secretos, y hoy esto termina». La luz proveniente de Samuel crecía, y con cada palabra, el control que los hombres de negro tenían se desvanecía. «¡Corre!», gritó Javier hacia la mujer y Samuel. El suelo temblaba, pero él podía sentir cómo la sombra retrocedía. En un último acto de resistencia, ella gritó: «¡Esto no ha terminado!». Y con ese grito, la figura oscura se desvaneció en el aire, llevándose consigo la incertidumbre del caos. Javier se dio la vuelta, mirando a su hermano y a Samuel. Las miradas estaban entrelazadas por un nuevo sentido de pertenencia. La verdad, aunque temida, ya no podía ser ignorada. «Gracias», susurró Javier, sintiendo que una pesada carga se aliviaba. El destino de todos ellos había cambiado, y aunque el futuro permanecía incierto, había poder en la verdad compartida. Mientras la escena se calmaba, la noche se tornó serena. Un nuevo comienzo se asomaba, pero una pregunta permanecía en el aire, latente. ¿Qué harían con los secretos ahora expuestos? La vida de Javier, como la de muchos otros, sería diferente a partir de ese momento. Agradecido, pero temeroso de lo que estaba por venir, respiró hondo. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Y ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que seguimos creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber lo que piensas. Y sobre todo, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más
para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hazlo ahora.